Hola, ¿qué tal amigos lectores de YouTube? Acabo de terminar de leer El umbral de la noche de Stephen King, el cual es una colección de 20 cuentos cortos. No todos son de terror. Haré un top 5 de los cuentos que más me gustaron de este libro. Antes de comenzar este top tengo que decir de que hay algunos cuentos los cuales hacen referencia a otros libros que aún no he leído. Por eso quizás no disfruté tanto de algunos cuentos como lo hubiera hecho alguien que ya leyó esos libros a los cuales se hacen referencia. Por ejemplo, hay un cuento que no está en este top, pero que hace referencia a un libro de Michael Crichton, el cual es el escritor de Jurassic Park. Otra cosa que tengo que decir es que al principio del libro el autor se dirige a nosotros, en el prefacio, para conocer un poco más de él. Si eres un fan de Stephen King, vale mucho la pena leer este prefacio. También, no todos los cuentos son buenos, hay como 2 o 3 cuentos que no me gustaron, pero igual vale la pena el libro. Dicho esto, comencemos este top. En el puesto número 5 está Basta S.A. Un hombre quiere dejar de fumar. Un día se encuentra con su amigo que ya dejó este mal hábito. Él le pregunta que cómo le hizo para dejar este mal hábito. Su amigo le responde que acudió a una empresa llamada Basta S.A., pero que no le puede contar sobre los métodos de esta empresa, y le deja una tarjeta con la dirección de esta empresa. El hombre acude por pura curiosidad a Basta S.A. y resulta que se topará con más sorpresas de las que él esperaba. Lo que más me gustó de esta historia es cómo Stephen King nos cuenta una historia de terror sin incluir fantasmas, ni monstruos, ni alienígenas. El terror se enfoca en lo retorcido que pueden estar los métodos que utiliza esta empresa con sus pacientes. Y al finalizar la historia harás una mueca de ¡ah! En el puesto número 4 están Los niños del maíz. Una pareja va de viaje en su auto y decide abandonar la carretera principal para tomar un atajo. Una plantación de maíz los acompaña a ambos lados de la carretera. Y resulta que al llegar a un pueblo pareciera que estuviera desierto, pero resulta que hay unos niños que no son tan inocentes como parecen ser. Este cuento es el más famoso quizá por su adaptación al cine. Lo que me gustó de este cuento es cómo Stephen King nos cuenta la temática de la religión llevada a niveles extremos al punto de ser enfermizo. Al principio, cuando compré el libro, pensé que este sería el mejor cuento que tendría este libro, pero resulta que cuando terminé de leerlo, sentí de que Stephen King pudo haber hecho algo mucho mejor con este cuento, incluso pudo haber escrito un libro entero. En el puesto número 3 está La Trituradora. Los empleados de una lavandería han presenciado unos terroríficos accidentes donde se ha visto involucrada una máquina de planchar sábanas. El comisario de la ciudad toma el caso en sus manos y él piensa de que estos accidentes no son productos de la casualidad, pero tampoco cree en fantasmas, ni en monstruos, ni en nada por el estilo. Pero para resolver este caso deberá dejar a un lado su escepticismo y enfrentarse al paranormal. Lo que más me gustó de este cuento es la criatura monstruosa que nos presenta Stephen King, y al terminar de leer este cuento te quedará un terror psicológico hacia los objetos inanimados. En segundo lugar está El Coco. Un padre de familia acude a una clínica psicológica en busca de ayuda, ya que no sabe a quién más acudir por la situación que está viviendo. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. El hombre le cuenta al psicólogo que sus hijos antes de morir le decían: "El Coco, papá, ayúdame. Ayúdame, papá, el Coco". Pareciera que la familia de este hombre está siendo acosada por una entidad demoníaca sacada de un cuento infantil. Lo que más me gustó de este cuento es cómo Stephen King convierte un cuento popular para asustar niños en una historia para asustar adultos. Y el desenlace de la historia es muy bueno. En primer lugar, el indiscutible ganador, Los misterios del gusano. La historia se desenvuelve en el siglo XIX, donde un hombre ha heredado una casa dejada por sus familiares en un pueblo lejano. Al llegar, resulta que los lugareños no lo reciben muy bien, lo miran con extrañeza y miedo. Investigando un poco, descubre de que sus familiares y esa casa poseen un pasado paranormal, al cual él deberá enfrentarse. Lo que más me gustó de este cuento es la forma en que Stephen King nos cuenta la historia, ya que es a través de una compilación de cartas dejadas por los personajes. Investigando en internet descubrí que las cartas son un tributo
a Bram Stoker, el escritor de Drácula, y la criatura que aparece en esta historia es un tributo a Lovecraft. Y aunque no he leído ninguno de estos dos autores, la historia me dejó totalmente motivado para hacerlo. Bueno, y hasta aquí mi reseña del Umbral de la Noche. Por favor, déjenme su top en los comentarios si han leído este libro. El próximo libro que reseñaré será Caballo de Troya 3, por fin lo logré conseguir. Y hasta la próxima.